Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos cómo poder calcular el porcentaje masa-masa de una solución. Recordemos que una solución va a ser una mezcla homogénea de dos o más sustancias que van a estar disueltas en una sustancia en mayor proporción. A estas sustancias que van a estar disueltas normalmente se le llama soluto y la sustancia que está en mayor proporción se le llama solvente o disolvente. En el caso de este tipo de soluciones, pues bueno, pueden evaluarse la concentración que tiene, es decir, cuál es la cantidad de soluto que está disuelto en esa solución. Y en este sentido, pues existen dos tipos de unidades de concentración. Uno de ellos son las físicas y otros son las químicas. En el caso de las unidades físicas, vamos a encontrar el porcentaje masa-masa, que es uno de los más sencillos, al igual que el porcentaje volumen sobre volumen y masa sobre volumen, que los veremos en algunos otros videos. En el caso particular del porcentaje masa-masa, se refiere a esa cantidad en porcentajes que tiene el soluto respecto a la solución total. Es decir, qué tanto porcentaje de la solución va a ser el soluto. Y bueno, para poderlo calcular, pues tenemos esta fórmula. En esta fórmula tenemos que calcular los gramos del soluto y dividirlos entre los gramos de la solución y el resultado de esta división multiplicarlo por 100. Cuando no nos den los gramos de la solución en el problema, para poder calcularlos, pues solamente sumamos el soluto más el solvente. Recordemos que la solución, pues al final de cuentas es ese conjunto de estas dos sustancias que están disueltas o que están mezcladas en esta solución. Aquí les pongo este ejemplo. Vamos a calcular el porcentaje masa sobre masa de una solución que tiene 5 gramos de soluto en 120 gramos de solvente. Y bueno, van a ser porcentajes masa sobre masa, pues porque estamos teniendo unidades en gramos, tanto para el soluto como para la solución. Primeramente, yo lo que les recomiendo es de que ustedes identifiquen qué datos tenemos. En este caso, nosotros tenemos un soluto y un solvente. Si en el problema no les ponen tal cual la palabra soluto y solvente, normalmente el soluto va a ser el que tenga una cantidad menor en gramos. Entonces tenemos la masa del soluto, que son 5 gramos, la masa del solvente, que son 120 gramos. Recordemos que aquí siempre tienen que tener la misma unidad y normalmente es en gramos. Si se les llegan a dar en kilos, pues lo único que tienen que hacer en esa unidad de kilos, pues es multiplicarla. Por ejemplo, si aquí yo les hubiera puesto 5 kilos, hubieran tenido que haberlo multiplicado por 1000 para convertirlo en gramos. Entonces, si yo les hubiera puesto 5 kilos, pues 5 por 1000 serían 5000 gramos. Y si se fijan, nosotros necesitamos para la fórmula la masa del soluto, que ya la tenemos, y la masa de la solución, que no disponemos de ella. Pero se acuerdan que yo les había dicho que la masa de la solución era igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Y tenemos estos dos. Entonces lo único que tenemos que hacer para calcular esta, pues es sumar 5 más 120. Y nos dará un total de 125 gramos. Y si se fijan, ya tenemos los dos datos que necesitamos para poder calcular el porcentaje de masa sobre masa. Y solamente lo único que tenemos que hacer es sustituirlos en la fórmula. Entonces tenemos la masa del soluto en gramos, que son 5 gramos, la masa de la solución en gramos, que son 125, y el resultado de esto lo multiplicamos por 100. Entonces 5 entre 125 pues nos daría un total de 0.04, lo pueden hacer ustedes en la calculadora, y ese resultado lo voy a multiplicar por 100 para tener el porcentaje. Entonces si se fijan, con este 4%, lo que estoy yo demostrando es de que esos 5 gramos del soluto van a tener una concentración porcentual de 4%. Es decir, el 4% de toda la solución va a ser mi soluto. Y eso se refiere a estos porcentajes masa sobre masa. Ahora veremos un ejemplo de cuando nos solicitan calcular los gramos o la masa del soluto. Para poder calcular los gramos del soluto necesitamos despejar de la fórmula. Y si se fijan, ya despejada la fórmula, vemos que los gramos del soluto son iguales a los gramos de la solución por el porcentaje masa-masa y el resultado de esto lo dividimos entre 100. Aquí les pongo un ejemplo. Calcular la masa de un soluto que hay en una solución de 220 gramos al 4%. En este caso, pues necesitamos primeramente
anotar cuáles datos tenemos. Los datos que tenemos son la masa del soluto, que es igual a lo que estamos buscando, la masa de la solución, que es igual a 220 gramos, y el porcentaje masa sobre masa, que es igual al 4%. Una vez que nosotros identificamos estos datos, lo único que tenemos que hacer es sustituirlos en la fórmula. Tenemos que la masa del soluto es igual a la masa de la solución, que son 220 gramos, por el porcentaje masa sobre masa, que es 4%, entre 100. Aquí siempre será entre 100. Y 220 por 4 daría un total de 880 sobre 100. Y esto daría un total de 8.8 gramos. Bueno, por mi parte sería todo. Espero con este tutorial hayan aclarado sus dudas de cómo poder calcular los porcentajes masa sobre masa, o bien cómo calcular la masa de un soluto cuando nos están dando ya el porcentaje masa sobre masa. Recordemos que estos porcentajes masa sobre masa pues se refieren a esa relación que existe entre el soluto en una solución total. Por lo tanto nos habla de qué tan concentrado está. Espero haya sido de su ayuda y lo puedan utilizar en sus clases diarias. Hasta la próxima.